A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy es viernes 10 de abril del 2026 y son las 5 en punto de la tarde y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en materia de economía, finanzas y también de actualidad internacional. Vamos con algunos de los titulares que hemos preparado para hoy. La inflación en Estados Unidos salta a 3,3% y la gasolina vuela. La Reserva Federal y el Tesoro en Estados Unidos convocan a Wall Street por Cyber IA, inteligencia artificial. Tribunal complica arancel global del 10% de Trump. El nuevo arancel que intentó colocar, pues ya también está más complicado. Ecuador y Colombia suban aranceles a 100% o amenazan con eso mientras intentan algún tipo de diálogo. El Fondo Monetario Internacional prepara recorte del crecimiento global por la guerra contra Irán. Y la desconfianza económica se apodera de Estados Unidos en mercados internacionales. Más adelante vamos a conversar con el experto en finanzas, Mauricio Castillo, y experto también en criptomonedas, especialmente ahora que Irán pidió el pago por el paso de Hormuz en cripto. Bueno, que lo hizo antes de la tregua, mientras se supone que estaba cerrado y que decía que había que pagar $1 por barril, pero en criptomonedas. Pero además también porque, bueno, se dice que una investigación del New York Times dice que encontraron la identidad del creador de Bitcoin, lo cual en realidad no está confirmado porque esa persona lo niega. Así que, bueno, vamos a hablar de todos estos temas alrededor de las criptomonedas, especialmente del Bitcoin, ahorita a las 5:30. Y al finalizar, obviamente, como es viernes, la columna de Mafa Moya de Bienestar Alternativo. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, que hace posible que estés escuchando este programa. Vamos de una vez a las noticias. Bueno, no, antes... Hoy quería comentarles también de un término, como hacemos cada tanto, un concepto de la economía o de las finanzas, EBITDA. Esta palabra que no se puede ni pronunciar en español, ustedes han escuchado esa palabra, digamos, o sigla, EBITDA. Bueno, la vamos a usar en una de las notas hoy, así que pongan atención, luego les cuento qué quiere decir EBITDA. No es un juego de letras para decir débita, no. Ya les contaré más adelante. Vamos al panorama global. Empezamos en Estados Unidos. La cuenta maestra de la Reserva Federal otorgó a Kraken, una gran plataforma de criptomonedas, y desató preocupación entre bancos y reguladores. Es la primera firma cripto con acceso directo a los rieles de pagos de la Reserva Federal, aunque con restricciones todavía poco claras. Los legisladores demócratas y los bancos temen riesgo por la estabilidad financiera y cuestionan la opacidad del proceso de aprobación. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que Washington busca una relación estable con China, pero advirtió que si Beijing se involucra con Irán en una forma contraria a los intereses estadounidenses, eso pues lo complicará todo. Aún así, aseguró que Donald Trump espera tener una buena reunión con Xi Jinping el próximo mes, que está pactada la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping. Y ven esto, qué interesante, un tribunal de comercio puso bajo presión la base legal de los aranceles globales del 10% impulsados por Donald Trump este año. Es decir, no es lo que la Corte Suprema ya echó para atrás, que eran los aranceles que colocó el año pasado, sino que los de este año, luego de que la Corte Suprema deshabilitara esos aranceles anteriores, pues
Donald Trump dijo, vamos a poner un 10% o incluso un 15%, dijo en algún momento, pero no lo ha implementado. Bueno, ese 10%, ya también los jueces sugirieron que un déficit comercial elevado no basta por sí solo para justificar tarifas tan amplias. Así que ya parece que ni siquiera por la sección 122 de la Ley de Comercio se puede colocar esa tabla de aranceles. El caso podría golpear otra vez la estrategia comercial de Donald Trump, justo después de que la Corte Suprema ya tumbara parte de sus aranceles de 2025, como les indiqué. También en Estados Unidos, xAI, la firma de inteligencia artificial de Elon Musk, demandó al estado de Colorado por frenar una nueva ley que regula sistemas de alto riesgo en empleo, vivienda, educación, salud y finanzas. La empresa alega que la norma viola la primera enmienda y que una maraña de regulaciones estatales distintas puede frenar innovación y competencia. Así que en Colorado, xAI está ahí buscando que no se apliquen ciertas regulaciones. El Departamento del Tesoro y la Reserva Federal convocaron de urgencia a los principales bancos de Wall Street por temor a que el nuevo modelo de Anthropic, Claude Mythos, abra una etapa más peligrosa de riesgo cibernético. A la reunión asistieron los jefes de Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo, indica Bloomberg. Esta inteligencia artificial es justamente la que comentaba esta semana nuestro columnista Daniel Hernández sobre el tema de las vulnerabilidades en los sistemas informáticos que el modelo de Anthropic podría descubrir en segundos y bueno, que podría en malas manos usarse más bien para cualquier tipo de estafas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ya incluso el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal tomando cartas en el asunto. Lo que nos decía Daniel Hernández es que Anthropic ha detenido ese modelo, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. La inflación en Estados Unidos saltó a 3,3% anual en marzo, su nivel más alto en 2 años, mientras la gasolina trepó 21,2% en un solo mes por el impacto de la guerra con Irán sobre la energía. El golpe también hundió la confianza del consumidor a un mínimo histórico, peor que en la gran recesión y que en la pandemia. Así que el índice al consumidor por el suelo también. IBM, la marca conocida de computadoras y mucho más, pagará $17 millones para cerrar acusaciones de discriminación vinculadas a prácticas de diversidad, equidad e inclusión. El anuncio lo hizo el Departamento de Justicia, el caso de Estados Unidos, claro. El caso se inscribe en la ofensiva política y judicial contra programas cooperativos de diversidad, ahora bajo un escrutinio mucho más agresivo en Estados Unidos. Así que, pues ahí un pago de $17 millones para cerrar acusaciones de discriminación debe pagar IBM. Y en Asia, Hong Kong otorgó sus primeras licencias para stablecoins, respaldadas por moneda fiduciaria, un paso importante en su estrategia para desarrollar monedas digitales reguladas. La Autoridad Monetaria de Hong Kong autorizó a HSBC y a una sociedad ligada a Standard Chartered para emitirlas. La idea es usarlas en pagos locales, transfronterizos y comercio de activos digitales, pero bajo reglas estrictas contra el lavado de dinero. En África, la República Democrática del Congo colocó $1.250 millones en su primer eurobono. La primera vez que consigue financiamiento en los mercados globales en una moneda extranjera. La emisión recibió pedidos por más de 5.200 millones, más de 4 veces la oferta. El gobierno dice que usará los fondos en infraestructura, energía y desarrollo local en la República Democrática del Congo, aunque persisten algunas dudas por el costo de esa deuda. Ahí lo tiene usted.
Djibouti, hablábamos ayer, bueno, pues hoy ya votó en una elección marcada por baja participación y un resultado ampliamente previsible. Todo apunta a un sexto mandato para Ismael Omar Guelleh, que extendería casi 3 décadas en el poder. El país, estratégico por su ubicación entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén, llega a la jornada con una oposición débil y una reforma constitucional que despejó el camino para el presidente y su reelección. Así que todo indica que eso ya va a suceder. Una población de 1.200.000 personas y participan en la elección un padrón de apenas 250.000 personas. Pero bueno, todo pareciera que ya está ahí la suerte echada, vamos a ver. Y hablando de elecciones, no en África, pero en este domingo en Perú y en Hungría. Así que en Perú lideran las encuestas Keiko Fujimori y en segundo lugar Carlos Álvarez, un comediante y hombre de radio pareciera. Y para Hungría pues lideran las encuestas un ex aliado de Orbán, así que allí pareciera que habrá cambio de persona, pero no mucho cambio de signo político en Hungría. Vamos a ver qué pasa. En Europa, aunque Ucrania sigue en guerra con Rusia, ahora sus agricultores también sienten el golpe del conflicto con Irán. Reuters cuenta que el precio de fertilizantes se disparó y que el combustible casi se duplicó, obligando a reducir siembras en Ucrania. Este país todavía exporta alimentos a 150 países, pero ya perdió terreno en Asia, Oceanía y Medio Oriente, mientras Rusia gana cuotas, sobre todo en trigo, que son competencia entre ambos. Venimos para América Latina. Ecuador elevó a 100% los aranceles a las importaciones colombianas, duplicando la tasa previa de 50% que ya se había instalado, al acusar a Bogotá de no aplicar medidas eficaces de seguridad fronteriza en contra del narcotráfico. Gustavo Petro respondió llamando una monstruosidad y también entonces pues aplicó las tarifas, los aranceles al 100%, y dijo que el episodio demuestra que los acuerdos andinos están perdiendo valor. Y esta segunda noticia, pues alineada con la anterior, Petro en Colombia planteó que este país se convierta en socio pleno de Mercosur como respuesta a la guerra arancelaria con Ecuador. El presidente considera incluso alejarse de la comunidad andina si se profundiza la crisis. Para Bogotá, el arancel de 100% impuesto por Quito viola el Acuerdo de Cartagena de 1969, que regula la cooperación económica entre países andinos. Bueno, y la calificadora Fitch mantuvo la calificación soberana de México en BBB-, 3B-, con perspectiva estable. La agencia reconoce un manejo macroeconómico prudente, finanzas externas sólidas y una economía grande y diversificada, pero advierte limitaciones serias: crecimiento moderado, gobernanza débil, rigideces presupuestarias y riesgos ligados a Pemex, la estatal petrolera en México. Y algunas notas globales. El Fondo Monetario Internacional ya prepara un recorte a su pronóstico de crecimiento global por la guerra con Irán. Su directora, Kristalina Georgieva, dijo que incluso el escenario más optimista implica una rebaja. El organismo venía listo para mejorar su previsión de 3,3% en crecimiento económico mundial, pero ahora advierte que el shock energético ensombrece la economía mundial, aunque la tregua sobreviva, pues todo está en pleno desarrollo allá en Medio Oriente. Una publicación reporta que altos cargos del Pentágono habrían dado una amarga lección al entonces embajador del Vaticano en Washington, insinuando que Estados Unidos puede hacer lo que quiera militarmente y que la Iglesia Católica debe estar de su lado. Según el relato, la Santa Sede se alarmó al punto de congelar planes para una visita papal
que es estadounidense, como todos sabemos, este año, así que no se va a realizar, pero esto pone también en un lugar complejo un Estado amenazando a el Vaticano de esa manera, pues sin duda es complicado. Y también hay reacciones de Israel que acusa a España de ser anti-Israel por lo que denunció el gobierno español de un soldado, un boina azul, un casco azul, perdón, de Naciones Unidas que habría sido físicamente maltratado, físicamente golpeado por parte del ejército israelí. Bien, vamos, seguimos con algunas noticias porque a nivel de bolsas del mundo cerraron de forma mixta. Algunas suben y bajan no por áreas geográficas. La semana cierra con un mercado más sereno que hace pocos días, pero no del todo convencido en los mercados. Wall Street terminó mixto este viernes, frenado por una inflación más alta de lo esperado y por un desplome de la confianza del consumidor. Aunque igual logró su mejor semana del año hasta ahora, imagínense. El rebote vino del alivio por la tregua entre Estados Unidos e Irán y por la fuerte baja del petróleo, que calmó parte del miedo inflacionario. Aún así, el mercado sigue mirando con cautela las conversaciones entre Washington y Teherán. Si la tregua no aguanta, la volatilidad puede volver rápido. Así que Dow Jones baja apenas 0,56, Standard & Poor's baja apenas 0,11, Nasdaq sube pues 0,35 un poco, la bolsa de Nueva York Composite baja 0,42, TSX de Toronto gana 0,65 y en Europa, Eurostock 50 de la eurozona sube 0,51, la bolsa de Londres baja 0,03 apenas, prácticamente en cero, DAX de Frankfurt prácticamente en cero, baja 0,01 y CAC 40 de París gana 0,17, IBEX de Madrid sube 0,55, Nikkei de Tokio avanza 1,84 y ya en Asia, Topix también de Tokio baja apenas 0,04, Hang Seng de Hong Kong sube 0,55, CSI 300 de China gana 1,54, Standard & Poor's ASX 200 de Sydney cae 0,14 y MSCI de Asia Pacífico baja 0,92. Todo muy cercano al cero, es decir, ahí sin mayores sobresaltos. Vamos a algunas notas más en profundidad, con contexto. Wall Street sigue apostando por 2026, pero ahora con un optimismo más acortado y, claro, mucho más selectivo. Las grandes corredoras todavía ven al Standard & Poor's 500 más arriba en 2026, que puede crecer incluso después del golpe que provocó la guerra con Irán sobre el petróleo, la inflación y las tasas. Pero al mirar las proyecciones ordenadas, aparece una lectura más fina. El mercado no está eufórico, está más bien concentrado. La mayoría de las firmas ubica su objetivo entre 7.500 y 7.800 puntos, con varios pronósticos amontonados exactamente en 7.500. Eso sugiere consenso alcista. Puede ser sí, pero también menos convicción expansiva de lo que podía verse antes del shock geopolítico de este año, que es la guerra con Irán. En el extremo más cauteloso aparecen BofA con 7.100, JP Morgan con 7.200 y Societe Generale con 7.300. Del otro lado, Deutsche Bank apunta a 8.000 y Oppenheimer a 8.100. En el medio tienen Barclays, Citi, Goldman, Evercore, Morgan Stanley, marcando una franja bastante estrecha para un año que sigue cargado de incertidumbre. En crecimiento también hay dispersión, pero dentro de márgenes contenidos. La economía global se movería entre 2,4 y 3,3, Estados Unidos entre 1,7% y 2,6%, la eurozona entre 0,5 y 1,1%, Reino Unido entre 0,5 y 1,3% de crecimiento. Wall Street sigue viendo
recorrido hacia arriba, sigue pensando que va a ir creciendo, pero ya no imagina un 2026 lineal hacia arriba, sino un avance, sí, sostenido, pero con sobresaltos. Bien, la desconfianza en Estados Unidos crece, pero el dinero global todavía no encuentra un reemplazo claro. La guerra de Donald Trump contra Irán no abrió sola esta grieta, pero sí la volvió más visible, una grieta que ya estaba planteada. Una columna de Bloomberg sostiene que el daño más profundo no está solo en el petróleo o en la volatilidad inmediata, sino en la erosión de una idea que durante décadas ordenó la economía mundial, que Estados Unidos, con todos sus defectos, seguía siendo un actor predecible para aliados, rivales e inversionistas. Ese deterioro ya se venía incubando entre amenazas arancelarias, presiones sobre la Reserva Federal, dudas sobre la independencia judicial y una política exterior cada vez más errática. Lo nuevo es que la guerra aceleró todo eso. Aliados y adversarios empiezan a protegerse, a diversificar reservas, a construir mecanismos paralelos y a reducir exposición, aunque sea gradualmente. Pero la paradoja sigue viva, aunque con esa pérdida de confianza, aún con esa pérdida de confianza, el dólar no se derrumba del todo y los bonos del Tesoro siguen operando como refugio. La escala del sistema financiero estadounidense, su liquidez y el peso de sus mercados todavía no tienen un sustituto creíble. Incluso la revolución de la inteligencia artificial, que genera tensiones geopolíticas y sociales, hoy refuerza sobre todo la centralidad de Estados Unidos y de sus grandes tecnológicas. La caja de Pandora ya se abrió, ¿no? La grieta se expandió. El problema no es que el liderazgo estadounidense desaparezca mañana mismo, sino que dejó de sentirse estable y bueno, esa confianza se fisura y por eso el mundo entero empieza a recalcular, a mirar para todos lados a ver dónde podría estar la alternativa. Y ojo, porque hay muchos bloques, países que están tratando de colocarse como esa alternativa. Ahí está China tratando de generar todo un sistema financiero, un sistema de intercambio que pueda emerger entonces como esa alternativa. Bien, tenemos tiempo para un par de notas en contexto más. Esta nota sobre la inteligencia artificial, pero en distintos rubros, en la química, entra en su propia carrera por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya no es una promesa futurista, esto lo saben ustedes y lo sabe también la industria química. Según el texto que circuló All First, las empresas que están adoptando una lógica realmente de inteligencia artificial primero ya muestran mejoras concretas en rentabilidad, productividad y ventaja competitiva. En un sector golpeado por sobrecapacidad, demanda débil, presión regulatoria para descarbonizar y una geopolítica que vuelve incierta cualquier planificación, la inteligencia artificial empieza a aparecer no solo como herramienta de eficiencia, sino como estrategia de supervivencia. Los casos que se han visto son bastante elocuentes. Por ejemplo, un productor europeo de especialidades químicas usó inteligencia artificial para analizar 100 veces más moléculas de las que un equipo humano podía revisar y encontró un solvente mejor para captura de carbono, con ahorro operativo entre 5% y 10% y reducción de capital de 10%. Un petroquímico de Medio Oriente elevó su margen bruto entre 8 y 15 dólares por tonelada, optimizando variables de planta con modelos de aprendizaje automático. Y un distribuidor global logró que cada vendedor generara entre 30 y 40 leads adicionales al mes, elevando el EBITDA, es decir, la ganancia operativa antes de intereses, impuestos y cargos contables, entre 3 y 5%. El mensaje de fondo es más agresivo. Las químicas que hagan una transformación completa, liderada desde la alta dirección,
podrían elevar la ganancia operativa bruta entre 3% y 6,5%. No se trata solo de automatizar tareas, se trata de rediseñar procesos, inventar nuevos modelos de negocio y llegar mejor preparados al próximo ciclo de recuperación. Así que ahí las empresas químicas ya están de lleno en la carrera con la inteligencia artificial. Bien, les decía que íbamos a hablar de este término, el EBITDA. Es básicamente la ganancia operativa. En el mundo financiero muchas veces aparece la sigla EBITDA, pero para decirlo claro, aquí podemos hablar de ganancia operativa bruta. ¿Pero qué se trata? Bueno, EBITDA es una forma de medir cuánto gana una empresa con su actividad principal antes de contar deudas, impuestos y ciertos cargos contables. Es decir, busca mostrar si el negocio en sí mismo está funcionando bien. Como en inglés casi todo le ponen siglas, pues EBITDA quiere decir Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Así que literal, EBITDA es ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Lo que no se entiende es por qué usan una sigla que no ayuda en absolutamente nada. Pero ahí está y ustedes la habrán visto, la habrán escuchado. Sirve este concepto porque permite comparar empresas sin que el resultado quede tan distorsionado por cuánto pagan de intereses, por diferencias tributarias en distintos lugares, por decisiones contables. Si una firma aumenta su ganancia operativa, en principio está mejorando su capacidad de ganar dinero con lo que hace. Ahora bien, tampoco hay que mirarla con verdad absoluta o con desdén. Una empresa puede mostrar una ganancia operativa sólida y aún así estar muy endeudada, tener problemas de caja o terminar con utilidades bajas. Por eso conviene ver las ganancias operativas brutas o el EBITDA como parte de la foto de una empresa. Así que bueno, ya saben que cuando escuchen o lean EBITDA, esa sigla en inglés que casi no se puede ni pronunciar, pues en el lenguaje simple es ganancia operativa, que muestra qué tan rentable es el negocio antes de que entren en juego deudas, impuestos u otros ajustes contables. Por eso, aparece tanto cuando se habla de balances, de resultados trimestrales y de desempeño empresarial. Vamos ya a hacer una muy breve pausa, enseguida volvemos con la entrevista, vamos a hablar de Bitcoin y otros temas. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, gracias por continuar en sintonía. El mundo cripto volvió a ocupar titulares por dos razones muy distintas, pero de alguna manera conectadas. Por un lado, una investigación del New York Times volvió a sacudir uno de los grandes misterios de la era digital al señalar al criptógrafo británico Adam Back como candidato o como identidad más probable de ser el muy famoso Satoshi Nakamoto, el nada más y nada menos que creador del Bitcoin, por ahí del 2009-2010. Bueno, seguramente lo estaba creando desde antes, pero aparece en 2009-2010. Back lo negó públicamente y por eso el enigma sigue abierto en realidad. Más que una curiosidad biográfica, el tema importa porque si alguna vez se confirmara la identidad de Satoshi, estaríamos hablando de alguien que, según estimaciones ampliamente citadas, controlaría alrededor de 1,1 millones de bitcoins, una fortuna más o menos de $80,000 millones hoy. Bueno, pero
Al mismo tiempo, las criptomonedas reaparecieron en otro plano mucho más geopolítico en medio de la crisis en el Estrecho de Hormuz. Reuters reportó que Irán estaba considerando, esto está en pleno desarrollo porque era antes de la famosa tregua, imponer peajes a los barcos que crucen la vía y que, según algunas versiones recogidas por Reuters, esos peajes podrían ser exigidos en pagos en criptomonedas. Eso todavía no aparece como una política formalmente confirmada, pero sí revela pues, lo importante, ¿no? En escenarios de guerra, sanciones y tensión sobre el sistema financiero tradicional, las cripto vuelven a ser vistas por muchos como herramientas de pago seguro, resguardo también o evasión de restricciones también. Así que bueno, subió un poquito el Bitcoin tras estas noticias y por eso a quien llamamos pues a el experto Mauricio Castillo, que ya es amigo de todos ustedes, es educador financiero, CEO de Bit Capital, academia enfocada en finanzas personales y creación de portafolios de inversión, además docente universitario en finanzas y tiene amplia experiencia en criptomonedas, en blockchain. Fundó la tiquetera Web3 Halos y creó la Expo Invest 180. Y bueno, es amigo del programa y de todos ustedes. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí aprendiendo, como te digo siempre, gracias por otra vez permitirme hablar aquí con los oyentes y bueno, dialogar un poquito contigo sobre lo que está pasando en el mundo cripto. Lo primero, y porque es viernes, hablemos de lo más divertido. ¿Cómo es que hay alguien ahí que no sabemos quién es, que tiene 80 mil millones de dólares hoy, pero que tuvo en algún momento 126 mil millones de dólares o, bueno, a lo que esté la cotización del Bitcoin, pero que tiene 1 millón de Bitcoin y que es el muy famoso Satoshi Nakamoto? Muchos de la audiencia quizás no lo conozcan, otros sepan, por lo menos hayan oído de que pues, es el creador del Bitcoin, ¿no? Yo creo que es uno de los pilares que ha permitido realmente a que Bitcoin sea esa criptomoneda que saque la casta o la bandera fuerte en el mercado cripto. Porque hay un debate muy fuerte, Fernando, y es ¿qué tan importante sería conocer a Satoshi Nakamoto? Saber quién es. ¿Qué impacto traería el conocer si es una persona, si es una comunidad, si es un agente, etcétera? ¿Y qué impacto tendría eso en el valor comercial? Porque el estandarte de Bitcoin es finanzas descentralizadas. Y si nosotros ponemos o tenemos en detalle saber quién es esa persona o ese grupo empresarial, pues realmente se perdería ese concepto de que desconocemos y de las finanzas descentralizadas. Tenemos que también tener claro, Fernando, que hoy todo el mundo gira a nivel político, a nivel social, como que el poder en pocas manos no es tan chévere. Y vemos cómo a nivel político la gente se queja de sus propios gobiernos, que no se le está dando un buen manejo a sus recursos y en ese estandarte están los bancos. Los bancos se están volviendo cada vez más insostenibles frente a su reputación a las personas, porque la gente cada vez permite y entiende que tener el control de todo no es tan bueno para unas personas porque te cobran impuestos, porque realmente tienes un dinero que no te pertenece, porque definitivamente no tienes valor en el tiempo. En cambio, las finanzas descentralizadas intentan ser una contrapropuesta a esto, intentan ser algo como hay un plan B. Sin embargo, si tú me preguntas un poquito adelantándome a la conversación, yo creo que ni es centralizado ni es descentralizado. Porque hay conceptos dentro de Bitcoin que son centralizados y hay conceptos que son descentralizados. Siento que ambas posturas, irse a los dos extremos, son malas y que el mundo va a necesitar de ambas combinadas para que definitivamente no solo Bitcoin, sino los proyectos tecnológicos que se desarrollen en diferentes áreas tengan un futuro próspero más adelante. Ahora, el blockchain ya es una absoluta realidad, digamos, en muchísimas áreas, en muchos aspectos, ¿no? La tecnología se utiliza. ¿Por qué tanto rechazo? Porque se habla de que se usa cripto para actuaciones non santas, ¿verdad? Pero se usa más el cash, el dinero en efectivo para eso mismo. Entonces tampoco lo vas a eliminar por eso, ¿no? Entonces, y acá lo descentralizado o no centralizado lo pones
porque es parte del atractivo de las criptomonedas y del Bitcoin, pero también, bueno, justamente por Satoshi Nakamoto, que podría no ser una persona y serían una de las tesis más aceptadas, ¿no? Aunque ya hemos visto, que la justicia británica había hecho todo un caso alrededor de Craig Wright, que él mismo había dicho que sí era Satoshi Nakamoto. Ahora está Adam Back diciendo que el mismísimo New York Times dice que es este creador del Bitcoin, pero antes hay una persona de apellido Nakamoto, Dorian Nakamoto, que Newsweek en 2014 ya había dicho que era, pero fue también muy cuestionado. Y así han aparecido Nick Szabo, Hat Finney, Len Sussman, Peter Todd, y hasta el propio Elon Musk aparece como posible candidato, ¿no? Candidato pero identidad. No, es muy cierto. Y yo creo que esa incertidumbre es lo que hace atractivo más a este sistema. Porque vuelvo y te lo digo, el no conocer realmente la persona que está detrás, pues da un cierto despegue a que realmente tienes algo tuyo. Aunque vuelvo y lo repito, ¿qué pasaría si a nivel técnico un día de estos, esa wallet que tú dijiste de 1.1 millones de bitcoins, llega X persona y dice, yo soy Satoshi Nakamoto y voy a mover un bitcoin o voy a mover tantos bitcoin? Eso generaría un colapso financiero porque realmente perdería esa suspicacia, ese sentir de que realmente no es de nadie, sino es de todos. Inclusive, Fernando, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de participar en eventos cripto, pero estos mismos bitcoiners, minimalistas que dicen, nosotros somos Satoshi Nakamoto. O sea, se volvió dentro de la comunidad como que no hay una persona, sino que todo el mundo hace parte de la comunidad de Bitcoin, y porque yo transo, hago parte de esa confidencialidad, de esa seguridad que funciona este proyecto, y por eso yo soy Satoshi Nakamoto. Entonces sí creo que en el momento en que llegáramos a saber, que realmente no creo que Satoshi sea tan bajo de inteligencia para decir soy yo, sino definitivamente le conviene para que siga creciendo su proyecto, pues definitivamente creería que es mejor que estén en el anonimato y que realmente sigan generando suspicacias en el mercado. Ahora, volviendo a este tema que, bueno, subió, no digamos muchísimo, que estaban 60 y tantos, 70, ahora quedó en $73,000 por Bitcoin, creo que ahora están en 72,900, pero se habla del Bitcoin justamente porque quedó nombrado ahí por Irán en relación a queremos cobrar este peaje en criptomonedas. No dijeron Bitcoin, ¿verdad? Pero dijeron criptomonedas, y bueno, cuando alguien habla de criptomonedas aparece Bitcoin en primer lugar, ¿no? Es muy interesante, primero, que yo sé que ahorita todo el mundo puede sentir como que están evadiendo la ley. Todo lo que Estados Unidos o los países externos traten de bloquear económicamente a Irán, pues esta es una salida que hoy existe, y tenemos que entender que pues hasta que no haya una regulación, como te lo he venido diciendo anteriormente, va a seguir pasando. Es que no solo hablemos de Irán, hace muchos años hay secuestros, hace muchos años hay extorsiones, hace muchos años se maneja mucho dinero, no solo ilegal, sino de personas que realmente no quieren pagar impuestos, o que realmente el Estado o el sistema financiero tradicional sepan que ellos tienen, porque se vuelve demasiado costoso. Yo te doy un ejemplo muy claro que está pasando en mi país, en Colombia en este momento. El señor Gustavo Petro aumentó el impuesto del patrimonio de 0.5 a 1.6, o sea, más del 200%, a personas que tenían más de un monto considerable a nivel de activos de inversión, no activos quietos, sino activos de inversión. Entonces estas personas, obviamente, al ver que les aumentó ese patrimonio de un momento a otro y otros impuestos, pues ¿qué otras alternativas tienen? Este mundo cripto. Y este mundo cripto realmente, mientras no exista una regulación tal, mientras países latinos, no solo Colombia, sino otros países latinos que ya están generando algunas leyes para cobrar impuestos sobre el mercado de activos digitales, pero que todavía no reconocen a las criptomonedas como medio de pago, pues todavía hay mucha incertidumbre.
Se dice que Estados Unidos va a empezar a dar grandes avances en eso, seguimos esperando, pero el sistema necesita no pelear contra el mercado cripto, sino adaptarse al mercado cripto. Esa es una realidad. Exacto, es lo que ha venido diciendo el mercado siempre, es decir, dejen al mercado trabajar y dejar al mercado trabajar, si para el cripto hay mercado, es dejar que lo cripto avance. Si hay mercado. Si no hay mercado no va a avanzar, punto. Es total. Y lo mejor del caso es que recordemos que existen más de 20.000 proyectos de cripto, existe inclusive mercados de inteligencia artificial trabajando con mercados cripto, y lo que está haciendo el mercado realmente es limpiando lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar. El mercado cripto necesita crecer, pero estamos frente a una tecnología que, vuelvo y te lo repito y hago este ejemplo siempre, pero para que la gente me entienda, esto es un Uber financiero. El que quiere su vehículo y se quiere montar sobre él, bien. Los entes gubernamentales tienen que adaptarse y fijar leyes sobre eso. Claro, tendrán que generar control y también ganarse su partida de torta. Pero hay que ser entendible que lo peor que puede hacer un gobierno es bloquearlo y no entenderlo. Entonces, ese es el fundamento, ese es el crecimiento que está generando. Y vuelvo y te lo digo, el problema no es Bitcoin. El problema es que tratan de crear falsas ideas de que ahora es malo el Bitcoin porque se están haciendo este tipo de transacciones, pero se vienen haciendo hace cuántos años en dólares, en pesos colombianos, en colones, en muchas otras monedas. Es simplemente que ahora es más visible. Y en producto. En producto, o sea, total. Entonces eliminamos todos los productos porque la gente lo usa. Hasta ahora se ha escuchado bastante que avanzan regulaciones o que avanzan algunas disposiciones en la Unión Europea, en Estados Unidos, sobre los stablecoins principalmente, ¿no? Como que sienten más seguridad porque está amarradito, ¿no? Está como atado ahí al dólar, atado a otros activos, como que entonces dicen, bueno, tratemos de ver qué pasa con esto, que lo tenemos más controlado. Claro, porque en este momento cualquier mercado cripto, yo tengo una empresa tal y yo puedo crear una cripto que se llame Maocoin, y las personas que trabajan dentro de mi empresa puedo empezarles a pagar esa criptomoneda si ellos, solo si ellos están de acuerdo conmigo en aceptar ese modo de intercambio. Entonces lo que se están dando cuenta los gobiernos es que, oiga, perdimos el control. La imprimidera de billete ya se nos está acabando porque hay otras empresas digitales que están creando sus propias monedas o sus propios sistemas de impresión digital y están creando sus propias economías. El punto está en que tenemos una economía enferma, Fernando. Eso no se nos puede olvidar. Y esa economía enferma de la inflación, al no tener un respaldo físico, al estar imprimiendo, al no conocer cuántos dólares hay en el mundo, ni cuántas monedas fiat hay en el mundo sobre algo porque no hay control, realmente ahí sí el mercado cripto saca la mano y dice, nosotros, algunas, no todas, podemos atacar directamente esa inflación y mejorar la economía que ustedes están teniendo gravemente herida por alta deuda, por alta inflación, y porque esto no va a parar, esto va a seguir creciendo poco a poco a través del tiempo. Entonces, las cripto tienen algo potencial frente a ese tema de inflación, pero no todas. Algunas son deflacionarias y obviamente cada mercado depende de las situaciones y del contexto económico del país. Lo que quizás hace ruido a algunas personas y especialmente a las grandes instituciones, a los grandes bancos, que sabemos que son actores importantes en la política, en la economía, en todo lo que pues, nos mueve como sociedad. Quizás lo que hace más ruido es que justamente ese carácter descentralizado, ese carácter de no responde a nadie más que al propio mercado, pero no es justamente casi como ley pura del mercado. Es decir, si no responde a nadie, si no hay, claro, podría Satoshi Nakamoto agarrar y decir, vendo 500,000 bitcoins y entonces mueve toda la balanza porque quiere. Bueno, que vaya a conseguir, a ver quién se los compre de una, pero seguro descentralizadamente lo logra. Pero entonces, claro, esa persona sí podría mover un poco la balanza, pero como sucede también, las grandes empresas, los grandes accionistas de esas empresas pueden también mover un poco si va para arriba o para abajo. Es decir, al final es el mercado, pero le temen a eso, le temen a lo que defienden. Claro, le temen porque no está dentro de su rueda, Fernando.
Es decir, ellos arrancaron con la impresión del dinero, creamos un banco, ese banco central va a hablar con los comerciantes o con las personas que necesitan ese dinero, pero a través de una rueda que tiene una consecución. O sea, usted no salga de esta rueda. Pero este sistema lo que hizo fue, antes de crear la rueda, creó la comunidad que va a ser posible crear la rueda, o sea, crear el dinero. O sea, fue el mercado totalmente contrario y por eso es que ellos no tienen control. Y no tienen control porque la misma gente, que aquí está el punto importante, están dejando de usar el fiat. Y la transición de fiat a dinero digital, entonces la gente se está preguntando, bueno, estas wallets que está creando cada país, en este caso Nequi, Biplata, Breve, aquí en Colombia, como en cada país existen, todavía siguen teniendo control y me están perjudicando a mí porque están sabiendo si yo muevo, si yo retiro, si yo coso. Entonces todo eso generan costos. Y realmente el dinero se está usando de manera óptima en los gobiernos, eso es lo que la gente se pregunta. En cambio en el mercado cripto, a pesar de que hoy sabemos que hay 1.1 billón de billones de criptomonedas en Bitcoin que tiene Satoshi Nakamoto, y podríamos decir que es centralizado porque sabemos que esa wallet existe y sabíamos cuándo el dinero sale, pues realmente esa incertidumbre de saber quién está detrás, si es Back, si es otra persona, pues realmente no permite como tal decir es que él tiene el control, sino que realmente todos somos el control de todo. Porque si mañana dejamos de verificar cuentas, de hacer transacciones, pues el mismo sistema de Bitcoin lo va a sentir. Entonces, te soy sincero. Estamos con la llave del banco todos al usar Bitcoin. Es que el hecho de que tú tengas Bitcoin en una wallet, tienes una llave parte importante de acceder a ese sistema y de poder tener control dentro del sistema hasta cierto punto. Entonces, eso es lo importante. Aquí todo el mundo tiene la llave del banco, mientras que un banco central solo lo tiene una persona. Así es. Y te hago una última pregunta ya para ir cerrando en un minuto, porque es algo que lo hemos venido, te lo he dicho ya varias veces, lo hemos conversado varias veces, pero de nuevo, es posible que en un día futuro te topes con alguien en la esquina y esté transando con bitcoins, que vayas a comprar algo y, o sea, es posible que así como antes el plástico era imposible y el billete era lo único que funcionaba, y antes el cacao y antes la sal, sí, claro, pronto sea el bitcoin o criptomonedas. Te soy sincero, eso ya está pasando. Inclusive en Halos sucede todo el tiempo. La gente hoy en día con billeteras que funcionan como Mastercard, Visa o estas casas matrices ya se están anclando con estos sistemas. Y la gente en la tienda, pagando el pan en la panadería, haciendo alguna compra, pagando algún servicio, está utilizando cripto, pero estos sistemas reciben dinero fiat, porque el mercado ya hace parte de este sistema. Entonces ya es una realidad. Hay que actualizarnos, hay que crecer en esto y hay que entender que no hay que tenerle miedo a este sistema, sino ser parte de él. Claro. Muy bien, pues Mauricio Castillo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, y bueno, seguimos aquí educando y aprendiendo. Bueno, como siempre, el amigo de este programa, el amigo de todos ustedes, Mauricio Castillo, educador financiero, CEO de BitCapital, academia enfocada en finanzas personales y creación de portafolios de inversión y muchas más actividades en todos los temas tecnológicos, de nuevo con ustedes, y en el futuro volverá a estar por acá. Muchas gracias, Mauricio, y vamos a la columna de este día. A las 5 siempre presenta columnista del día, Mafa Moya, especializada en mindfulness y bienestar alternativo, con sus aportes para una vida saludable y con sentido. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión, Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes para ti, querido Fernando, a Mauricio y a todo el equipo que hace posible este espacio, y a ustedes, a quienes nos escuchan del otro lado, en el carro, en la oficina, en la casa o quizás caminando. Gracias por regalarnos su atención, por su tiempo, es lo más importante. Hoy no vengo a pedirles que respiren profundo, ni que bajen el ritmo, ni siquiera a que miren hacia adentro. Hoy vengo a proponerles algo distinto. Hoy vengo a invitarlos a un pequeño acto de rebeldía. Sí, hoy los invito a que sean rebeldes, porque hoy es el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, y quiero que hablemos de algo que no se mide en laboratorios, pero que es el origen de todos los descubrimientos: la curiosidad. Pero no esa curiosidad ligera, superficial, no esa que se queda en el que pasó, o en el que dijeron, o en el chisme, sino esa curiosidad profunda, incómoda, viva, que analiza, investiga y rompe barreras, esa que te cambia. A menudo
el problema de crecer no es que envejecemos, es que creemos que ya entendimos la vida. Nos volvemos expertos en nuestra rutina, en nuestra pareja, en nuestro trabajo, incluso expertos en nuestros propios problemas. Y ahí, es justo ahí donde empieza el verdadero peligro, la zona de confort. Porque cuando creemos que ya lo sabemos todo, dejamos de mirar. Y cuando dejamos de mirar, dejamos de vivir con presencia. Dejamos de aprender y nos estancamos. La vida entonces se vuelve predecible, plana, monótona y silenciosamente gris. Empezamos a actuar en piloto automático. ¿Cuándo fue la última vez que te sorprendiste de algo pequeño? ¿Que te sorprendiste realmente? ¿Cuándo fue la última vez que miraste el cielo, pero de verdad lo miraste? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien sin interrumpir mentalmente con lo que tú ya creías saber para contestar? La ciencia nos ha demostrado algo fascinante. Nuestro cerebro no solo se activa con el placer, se activa con la búsqueda. La dopamina, esa química que tanto perseguimos, no aparece únicamente cuando conseguimos algo. Aparece cuando exploramos, cuando nos atrevemos a no saber y nos retamos a descubrir, a explorar, a jugar, cuando nos abrimos a lo nuevo. Es decir, el bienestar no siempre es calma. A veces el bienestar es asombro, y aquí viene la parte incómoda. Porque vivir con curiosidad implica soltar una ilusión, la ilusión del control. Ser curioso es aceptar que no tienes todas las respuestas, y en un mundo que premia la certeza, pues eso es como un acto de valentía. Por eso hoy quiero proponerte a que utilices tu creatividad este fin de semana, que te conviertas en un turista, en tu propio turista, en tu propia vida. Sí, ese turista que camina por tu ciudad como si fuera la primera vez que la visitas. Ese turista que mira hacia arriba y observa los detalles, la gente. Haz preguntas, prueba cosas nuevas y detente. Un turista no da nada por sentado y un turista se permite el asombro. Pero nosotros vivimos en piloto automático, dando por sentado todo. Caminamos con prisa, comemos sin saborear, escuchamos sin realmente oír. Vivimos con visión del túnel, enfocados en el siguiente pendiente, en la siguiente tarea, en el siguiente problema. Y así, sin darnos cuenta, dejamos de experimentar la vida. La curiosidad rompe ese patrón. Te invito a que rompas ese patrón, porque la curiosidad te despierta, la curiosidad te devuelve el presente. Y lo más poderoso, te libera, porque una persona curiosa es una persona difícil de controlar. Alguien que se cuestiona, alguien que se explora, alguien que observa, no se conforma con lo que le dijeron que era la vida. Empieza a descubrir lo que la vida puede ser, y eso es profundamente transformador. Porque cuando te atreves a cuestionar cosas pequeñas, como por qué tomas siempre la misma ruta, o por qué eliges siempre el mismo menú, o por qué estás con quien estás, empiezas también a cuestionar cosas más grandes, como por qué reaccionas igual ante ciertas personas, ante ciertas situaciones, y por qué repites ciertas historias. Hoy, ¿por qué has decidido que ya no puedes cambiar? La curiosidad abre puertas, donde antes solo veías paredes, pero hay algo más, y es que con el tiempo empezamos a construir identidades rígidas, frases como, no, es que yo soy así, o a mí no me gusta eso, o eso no es para mí, o ella es así, o esto lo vivo así. Se convierte como en jaulas invisibles, esos muros que vamos creando, y lo que comenzó como una preferencia termina siendo una limitación. La evolución es parte de la ciencia, y la ciencia evoluciona, y la tecnología avanza, y el mundo cambia. Pero nosotros a veces nos quedamos como estancados, congelados, en una versión antigua de nosotros mismos. Por eso hoy, más que celebrar los grandes avances, quiero que celebremos la capacidad más importante que tenemos como seres humanos, la capacidad de seguir descubriendo, de seguir aprendiendo, de seguir expandiéndonos. Así que hoy no te voy a pedir que encuentres respuestas. Te voy a invitar que hagas mejores preguntas, preguntas de esas que te incomoden, que te despierten, que te abran posibilidades. Habla con alguien con quien normalmente no hablarías. Escucha una opinión distinta sin necesidad de defender la tuya. Lee algo que nunca elegirías. Prueba algo, así sea un sabor, un olor diferente, aunque sea pequeño, porque la curiosidad tiene un efecto mágico, expande el tiempo. ¿Te has dado cuenta que cuando viajas los días aparecen más largos? No es el reloj, es tu percepción, es todo nuevo, todo interesante, todo está vivo. Y eso es lo que hace la curiosidad, te devuelve la capacidad de asombrarte. Y mientras exista asombro, no hay espacio para rutinas del alma. Así que hoy, Fernando, Mauricio,
Y a todos ustedes que nos escuchan, mi invitación es simple, pero poderosa. No busquen la paz solo en la quietud. Busquen también en el movimiento de una mente que se permite explorar. Que ese viernes no sea solo el final de una semana. Que este viernes sea el inicio de una expedición, una hacia lo desconocido, hacia lo diferente, hacia lo posible. Porque mientras mantengamos viva esa curiosidad, la vida nunca se vuelve pequeña. Entonces, si lo hacen, cuéntenme cómo van a usar esa curiosidad este fin de semana. Me encantaría leerte en @mafamoya por Instagram. Te mando un gran abrazo consciente y sobre todo un recordatorio. Sal ahí afuera y déjate sorprender. Feliz fin de semana. Gracias, me encanta ese llamado a la rebeldía, a la curiosidad y al asombro. Gracias, Mafa, y gracias, amigos, a ustedes por esta tarde que compartimos y que nos informamos de cómo está el mundo, cómo están los temas de economía, finanzas, geopolítica y mucho más. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, David Guerrero en Controles RC891 Radio. Me despido y nos vemos en la próxima semana. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia. Aquí por CRC 89.1 Radio.